En el programa estamos convencidos que detrás de una idea hay un quién, una persona que desde su experiencia ha ido desarrollando conceptos, ideas que después puede ofrecer al mercado, porque pueden ser demandados y bien aceptados por el mercado. Y es lo que presentaremos ahora, un español que desde su historia ha desarrollado ciertas cosas que después puede ofrecer a cierto público. Y cuando hablamos del quién, nos referimos a Álvaro González Alorda, un capacitador de origen español. Cuando hablamos del cómo, a través de una metodología bastante especial y que estaba direccionada específicamente a un grupo particular, como son los jóvenes. ¿Quién mejor que los jóvenes? ¿Quién mejor que el joven con la mente fresca para poder absorber todo ese bagaje de conocimiento que es impartido por esta persona? Él habló acerca de liderazgo, acerca de innovación, un trabajo que nos parece bastante interesante porque es un trabajo direccionado a los jóvenes que el día de mañana van a ser los líderes de las grandes empresas. Nací en Sevilla, en España, somos 7 hermanos, yo soy el pequeño, y decidí irme a estudiar la carrera a la Universidad de Navarra, en Pamplona. Como éramos muchos hermanos, mis padres, digamos, no podían financiar eso, pero yo decidí irme igualmente y mis padres me dieron todo su cariño y el deseo de que fuese bien. Y así que me fui, pedí becas, estuve trabajando en todo tipo de tareas para conseguir pagarme la universidad y bueno, al principio yo quería ser reportero de guerra, eso era lo que me atraía. Y por eso empecé a estudiar comunicación y estudié comunicación, ¿no? Pero al cabo de no mucho tiempo derivé al mundo de la consultoría. Y después de la consultoría, pues acabé trabajando, conocí a una persona muy interesante, que es el profesor Luis Huete, que es mi maestro y mi mentor, y entonces pues pasé por una escuela de negocios, estudié en una escuela de negocios en el IES en España, y me especialicé, digamos, en innovación, y esto es a lo que me dedico. Lo que pasa es que al cabo de los años me he dado cuenta de que me estoy dedicando a aquello que yo quería dedicarme, porque cuando yo quería ser reportero de guerra, y me gustaba la idea de viajar por todo el mundo y contar historias, ahora si lo miro con perspectiva me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo. Estoy viajando por, digamos, distintas partes del mundo y me dedico a contar historias, que de alguna manera es lo que hago en mi trabajo de consultoría, de clases en escuelas de negocio, de seminarios, etc. En mi trabajo tiene 3 áreas. El 10-15% de mi tiempo consiste en dar clases en escuelas de negocio y doy clases en escuelas de negocio en España y en Latinoamérica. Y hay una segunda actividad que es dar seminarios, conferencias, que puede ser más o menos el 35%. Y son empresas que te llaman para hablar sobre innovación, para ver claves sobre cómo transformar la empresa, etc. Y el resto de mi trabajo es ayudar en procesos de consultoría a empresas, ayudarles a cambiar el modelo de negocio. Y eso es básicamente lo que me dedico, o sea, es ayudar a empresas que son conscientes de que tienen un modelo de negocio que está en declive, en cómo transformarlo y cómo poner encima de, digamos, del mercado una propuesta más actualizada. Mi maestro me sugirió, deberías escribir un libro. Mi maestro primero me dijo, deberías pasar por una escuela de negocios. Entonces hice un programa de una escuela de negocios. Luego me dijo, deberías escribir un libro. Y le seguí y escribí un libro. Entonces, pues básicamente lo que hice fue comprar tiempo, en el sentido de encontrar tiempo para hacerlo. Y bueno, pues traté de poner en el libro, que es los próximos 30 años, es todo aquello que he aprendido de gente inspiradora que me he encontrado en mi vida profesional. Y así que el libro de alguna manera es como un compendio de lo que he aprendido de gente interesante. El libro se titula Los próximos 30 años y es un libro que he escrito para mi generación, para gente, digamos, que estamos en torno a los 30 años, aunque en realidad lo está leyendo gente desde 60 hasta 20 y lo encuentran, digamos, que les interpela, ¿no? Es un libro sobre cómo diseñarse una vida profesional que despliegue todo el talento que uno tiene. Y porque lo que veo es que en muchas organizaciones hay muchas personas que tienen mucho talento, mucha capacidad, pero están enterrados en las organizaciones y tienen puestos de trabajo que no les permiten crecer. El libro de alguna manera son algunas pistas, algunas claves sobre cómo diseñarse un trabajo que te permita hacer 3 cosas. La primera es crecer. Crecer por dentro y por fuera, como los árboles en invierno, que cuando le cae la nieve y no pueden echar frutos y flores porque el peso de la nieve no se los... echan raíces muy fuertes. Hay periodos de nuestra vida que tienen un crecimiento que es más interno. No es muy espectacular, no es muy brillante, pero es muy sólido. Son esos tiempos duros y esos tiempos difíciles en los que, bueno, pues nos toca pelear duro, ¿no? Y luego hay otros momentos de crecimiento que son más hacia afuera y que son cuando llega la primavera y entonces llegan los frutos, las flores, etcétera, ¿no? Por tanto, buscarse un trabajo o diseñarse un puesto de trabajo que te permita crecer por dentro y por fuera. Depende de la época de la vida. En segundo lugar, es un trabajo que te permita hacer crecer a otros.
y que haga que con el tiempo haya mucha gente que diga, el tiempo que trabajé con esta persona fue un tiempo extraordinario, aprendí, me ayudó, etc. Porque creo que eso aporta muchísimo, eso te llena de energía. Y en tercer lugar es diseñarse un puesto de trabajo ambicioso que no solamente tenga, digamos, el deseo de mejorar mis condiciones económicas, las de mi familia, etcétera, sino es el deseo de cambiar el mundo. Por eso me siento muy orgulloso de estar en este seminario organizado por la Escuela de Negocios de IA, porque es un seminario para empresarios, para los líderes, para los protagonistas de estos años tan interesantes que estamos viviendo, que son personas, empresarios que quieren cambiar el rumbo de la historia. Y eso es lo que justamente le prometíamos cuando hacíamos la presentación de la nota. Qué interesante conocer la vida, la experiencia de este gran capacitador como es Álvaro González Alorda. Ahora vamos a conocer un poco cuál es el trabajo que él viene desarrollando en todos estos seminarios, en todas estas capacitaciones, en grupos específicos como también en sus conferencias magistrales. Su experiencia lo llevó a presentar este tema. Todo lo que es emprender, ya sea como negocio propio o ya sea dentro de la propia empresa. Los pasos que se requieren, las estrategias que se requieren para crear una empresa que innove, que se transforme desde adentro. Un tema muy interesante en esta nota con Álvaro González Alorda.